Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Viviendo un día a la vez. Yo soy Jenny, mamá de una diva de 6 años. Yo soy Claudia, mamá de una sonrisa adorable de 3 años. Yo soy Jessica, mamá de un milagro de 5 años. Bueno, estamos aquí ya en nuestro segundo episodio. Hoy vamos a hablar del diagnóstico, del día del diagnóstico, el día D, lo hemos llamado. Y bueno, vamos a empezar de una vez con nuestra primera pregunta. Claudia, ¿qué señales viste antes de buscar el diagnóstico? Creo que la primera señal que noté antes de todo fue física. Cuando Gael nació, tenía caído el párpado, y bueno, lo hice revisar con los pediatras en la clínica donde nació y todo estaba bien y como que se fue pasando. Pero al pasar los meses, el tiempo, yo vi notando que había signos que él no los iba perdiendo y mantenía de recién nacido. También noté mucha flacidez, que es la hipotonía, que en vez de que esto vaya corrigiendo, o sea, vaya endurando el cuellito, sosteniendo los brazos, las piernas, él más bien al contrario retrocedía. Entonces, por ejemplo, hubo una ocasión donde yo lo puse boca abajo y él no tuvo el instinto siquiera de rotar la cabecita, entonces casi se ahoga. Entonces fue muy fuerte para mí ver eso porque era mi tercer niño, entonces yo decía, esto no es normal. Lo llevé al pediatra y bueno, efectivamente luego ya nos dimos cuenta de la hipotonía, pero creo que es lo que más me marcó en este proceso de darme cuenta qué es lo que estaba pasando y por qué yo notaba que mi niño era diferente, a diferencia de los otros niños. Y siempre tuve ese instinto materno que decía algo pasa, independiente de lo que los pediatras en un inicio me decían que estaba yendo normal, ¿no? Jessica, ¿vos cómo te fue en este proceso? Bueno, en este proceso yo también, fue así, noté algo raro, que normalmente uno dice no tiene fuerza, ha perdido la fuerza muscular, que la conocemos como la hipotonía muscular ya cuando recibimos un diagnóstico. Efectivamente, a mí me sorprendía porque él fue en retroceso, así como lo notaste vos. Fue una hipotonía progresiva porque él cuando nació sostenía el cuellito, levantaba el primer mes, por así decirlo. Pero posterior, conforme fue ganando peso y creciendo, se le dificultaba más bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Todo el mundo me decía, ¿pero por qué está blandito? Y bueno, miles de cosas que te dicen, ¿no? Hasta las abuelitas vienen a intervenir ahí, que de seguro se cayó, lo movieron, lo pusieron, todas esas cosas, pero sin embargo, pasé en esa búsqueda, buscando una respuesta, porque yo sentía en mi corazón que no era normal que mi hijo sea tan blandito. Entonces, conforme llegaban los 5 meses, yo decía, tienen que sostener el cuello, porque hasta los libros te dicen, tienen que comer y cuando pueden sostener la cabecita. Entonces él pasaba todo lo contrario, él no logró sostener nunca, era como tratar de parar una bolsa de leche, o sea, así, súper, súper blando. Y lo que ya mucho más que el cuellito en sí me llamó la atención fue que levantaba la manito y tenía una caída sin sostén. Entonces ya ni siquiera eso, lo que al principio sí lograba. Y ahí fue como que ya no es normal, no es nada normal esto. Y llegas, ¿no? Hasta que alguien te dice, sí, efectivamente hay algo. Pero en esas cosas que obviamente, por ejemplo, otros pediatras o personas me dicen, ¿no te diste cuenta que no movía las piernitas? Era mi primer bebé. Yo nunca leí, digamos, algo de que alármese si su hijo no tiene constante movimiento en las extremidades inferiores. Pero posterior a mi diagnóstico y a todas las cosas, sí leí que son signos de alerta cuando tu niño no mueve las extremidades inferiores sobre todo. Entonces Leandrito nunca logró patalear como otros niños y balancearse. No, o sea, para mí era un bebé tranquilo, ¿no? Entonces pucha, todo el mundo lo disfrutaba todo porque claro, hasta su llanto era suave, delicado, entonces nunca hubo eso de decir, pucha, al principio, pero ya cuando noté ya el avance en las extremidades superiores, como te digo, es progresivo, sí me alarmé. Y bueno, desafortunadamente nos llegó el diagnóstico, ¿no? Yes. Bueno, en mi caso, yo seguía cosas diferentes en Victoria, pero no había una característica particular que yo dijera que fuera orientada hacia el autismo, ¿no?
ni nada. Ella cumplió con los hitos regulares del desarrollo. Yo iba revisando, como madre primeriza iba revisando, y ella sí iba cumpliendo con cada pauta. Pero sí había cosas como, por ejemplo, que ella veía, se nos acercaba alguien que tuviera una voz gruesa o se riera y ella empezaba a llorar desconsoladamente. Pero pensé que era algo más de su personalidad. No pensé que era algo propio del autismo, ¿no? Así que yo más bien era de las mamás que se negaban a que tuviera algo, a que tuviera algún diagnóstico, hasta que una otra persona, a medida que ya fuimos saliendo más con Vicky pues, a sacarle a un parque, a sacarle a un mall, a salir con los amigos, ya nos decían ciertos comentarios bueno, que Victoria no miraba, que Victoria no hablaba de todo bien para la edad que tenía, y ya cuando entró a la guardería y fue donde nos pidieron ya una evaluación, pero para mí no hubo una señal así alarmante que me dijera tengo que buscar un diagnóstico. No fue, en mi caso no fue así. Fue las distintas situaciones que me llevaron ya a los 3 años a buscar un diagnóstico, pero antes no hubo una señal de alerta que me dijera, mira, puede estar pasando algo. Bueno, creo que, ay, no puedo. Creo que a todas nos toca esa pregunta. Yo creo que es uno de los días más difíciles. No, si bien ya puedo hablar del tema, no deja de afectarme. Y bueno, en la búsqueda como explicaba, en la búsqueda del por qué Leandrito tenía esa hipotonía muscular tan severa, llegamos a un neurólogo en el que nos prediagnostica, ¿no?, la patología de Leandrito y nos pide un examen genético. Que el examen genético, bueno, tardó aproximadamente 1 mes y medio en volver el resultado. Sin embargo, ese día nunca uno desea que llegue. O sea, son sentimientos encontrados porque añorás que llegue, pero que no llegue lo que no querés, ¿no?, recibir, ¿no?, un positivo a una prueba genética afirmando una patología. Sin embargo, ese día fue catastrófico. O sea, yo sentí morir. Sentí morir yo y sentí que se iba mi hijo, ¿no? No quiero, o sea, yo creo que a todas nos llega y nunca voy a desearle ese día a nadie. Sin embargo, después de ese día llega una búsqueda, ¿no? Una búsqueda desesperada en encontrar solución, en encontrar el por qué, a qué o todo, porque te marca un antes, un después, una vida marcada y con un tiempo finito, que es lo que te dice un diagnóstico, ¿no? En mi caso. Entonces eso, para mí fue catastrófico, pero me levanté. ¿Y a ti? ¿Cómo fue el día de Claudia? Es como menciona Jessie, el día de es algo que no quisiera recordarlo, porque sí fue un antes y después en mi vida. Fue algo muy, muy difícil porque justamente estaba en mi casa yo sola con mis niños, con Gael en brazos y los niños ahí a mi lado. Era un sábado y me dice mi esposo, pasaré a recoger el resultado porque fuimos a hacer una resonancia. Y le digo, bueno, anda. Yo dentro de mí que creía que todo estaba normal, ¿no? Quería que eso suceda. Entonces anda tranquilo. Y él lo recoge y me llama y me dice, mira, acá te leo lo que dice porque no lo entiendo, me dice. Ya, y cuando lo lee, empieza a describir el cerebelo, que es la malformación que tiene mi niño. Yo como médico lo entendí, obviamente, y tuve una laguna. Fue un lapsus que no recuerdo. Solo me acuerdo que mi esposo me gritaba por teléfono que si estaba bien. Mi niño corría por un vaso de agua. Yo me senté
y no me acuerdo más, como que el minuto que él me dijo el resultado y en lo que llegó a la casa fue cuestión de un minuto y no sé qué tiempo pasó. Llegó a la casa y bueno, yo estaba perdida y mis niños asustados y veía que mi mundo se acababa o veía que no sé, era algo tan raro porque desconocía el síndrome. Lo poco que le abrí del Google fue terrible, algo catastrófico. Entonces como que ese momento mi esposo me quitó el celular, no miremos nada, no hagamos nada y vamos al neurología el lunes porque esto era sábado. Entonces ese fin de semana fue terrible, yo lo miraba a mi hijo, lloraba, lo miraba a mis niños, me veían asustados, mi esposo trataba de ponerse neutro. Salimos a pasear, me acuerdo, a caminar porque yo estaba perdida y lo veía a mi hijo. Fue una situación tan compleja y un fin de semana que no me quiero acordar porque siento que no me acuerdo en realidad qué pasó. Y bueno, ya luego a enfrentar a la neurología fue ya el siguiente paso, ¿no? Pero el día clave fue ese sábado que lo perdí de mi vida. Lo borré y por lapsos y que fue muy duro, muy duro. Porque sí lo tuve en papel, lo tuve muy presente, lo relacionaba con Gael, lo relacionaba con todos los síntomas que no quería verlo, lo relacionaba con lo que leía, entonces como que todo se engranó y era lo que decía ahí. Y a ti, Jenny, ¿cómo fue el día de? Bueno, para mí el día de fue en distintas etapas. Yo comencé no un año antes, meses antes de la pandemia. Nos pidieron una evaluación en la guardería de Victoria. Hice la cita, pero comenzó la cuarentena y no pudimos avanzar. Y ahí empezó nuestro temor, ¿no? De un posible diagnóstico. Pasa toda la cuarentena y Victoria, justo el día después de su cumpleaños, yo me voy donde el pediatra y lo preciso y le digo, me está sucediendo esto. Muchas personas me dicen que posiblemente Victoria tiene autismo. Quiero que me ayude. Y él hizo varias pruebas y me dijo, Jenny, tienes que ser fuerte, pero creo que sí, es posible. Ese día para mi esposo y para mí fue uno de los peores de nuestra vida y bueno, empezamos la evaluación con el resultado un mes después donde lo confirmaba ahí. Y fue como morir otra vez y morir en dos partes. Y sí, con esperanza, con dolor, con angustia durante más de un mes. Y sí, y no saber qué hacer en ese momento, si a veces no quisieras llegar a ese día de que te tengan que dar el resultado. Y en el caso de nosotros fue bastante frío, por decirlo de algún modo, y aparte de lo mal que nos sentíamos por el diagnóstico, nos sentíamos mal porque fue un momento tan frío, tan vacío, tan, por decirlo, inhumano, que nos sentimos desprotegidos. Fue bastante, por decirlo de algún modo, desastroso porque nos lo dieron como si te dijeran que tiene un dolor de cabeza y no es así. Ahí empieza toda tu vida a cambiar, pero
pero bueno, ya poco a poco hemos ido avanzando. Siempre es, el recordar ese día es difícil, ¿no? El recordar es revivirlo. Ahorita, por ejemplo, sí me emocioné y quizás por lo que estamos trabajando y todo, pero es un día que no se lo deseamos a nadie. Más que recordarlo, creo que es algo que no queremos hacerlo, ¿no? Inconscientemente es algo que inhibimos, que lo que sucedió después, y es lo que vamos a hablar ahora de cómo empezamos el proceso de asumirlo y todo, viene después. Pero ese día es inolvidable, es un momento difícil, irrepetible y el inicio de una nueva vida. Así es. Igual uno creo que uno lo bloquea para poder continuar. Uno lo bloquea y bueno, no es de la noche a la mañana, pero llegas a un punto de que si lo recuerdas como lo recordamos nosotras, nos duele todavía, pero ya podemos seguir adelante, ¿no? Pero en ese momento no lo ves así. Se te acaba el mundo. Claro, ya después de un tiempo es otra la etapa, ¿no? Por eso es de que, bueno, ¿cómo asumimos el diagnóstico? ¿Cómo asumimos esta etapa? Bueno, yo en mi caso, pasé por un shock, no recuerdo cuánto tiempo, no recuerdo cuántos días, no recuerdo, sí me recuerdo que a los días de hablar con el pediatra, tuvimos que hacer la fiesta de cumpleaños de Victoria, su primer cumpleaños, celebrado así con amigos y todo, saliendo de la pandemia. Y estábamos que nos queríamos morir, pero teníamos que poner la mejor cara. Y resulta que el día a día tienes que poner la mejor cara. Entonces, sí, para mí en particular fue un shock. Después pasó a una etapa de duelo. Lloré lo que tenía que llorar, pero me acuerdo que un día dije, no puedo seguir así, tengo que estar bien para mi hija, tengo que estar bien para mis hijas, porque eran 3 y 2 bebés, así que no podía derrotarme y tirarme a morir, lamentablemente, y no era lo que necesitaba Victoria, ¿no? Así que me sacudí la tristeza y dije, es hora de averiguar qué es el autismo y qué tengo que hacer por mi hija. Y eso fue lo que en realidad me motivó. Ella me motivó a salir de ese hueco donde estaba y ser la mejor versión para ella, siendo una nueva mamá, porque a mí esto me cambió en 360 grados. Yo soy otra persona desde ese día. Así que cambié internamente, externamente, puse mi mejor cara y a salir a conquistar el mundo para ella. Eso fue mi manera de asumirlo, ¿no? O sea, sí me dolió, sí caí en shock, como todos los que pasamos por un diagnóstico, pero busqué no caer, siempre he tratado de en momentos difíciles no caer en una depresión y luché y dije, por mis hijas no me puedo caer y ellas fueron mi motor para salir adelante. Al asumir, ¿tú crees que empezaste a actuar? Sí, inmediatamente. ¿Te volviste más proactiva quizás o tuviste una etapa donde pensaste que ibas a hacer? Tuve una etapa donde después del duelo, después de llorar tanto, que ya yo decía, no puedo llorar más, ya no. Siento que ya el corazón no me da más para llorar. Dije, bueno, ya, este es el momento. Y sí fue el punto de, tengo que investigar qué es el autismo. O sea, empecé a leer libros, empecé lamentablemente a buscar en internet, pero eso es más agobiante de lo que te puede ayudar. Y empecé a investigar bastante, a hablar con personas también que estaban dentro
dentro de un diagnóstico de autismo para que me dieran unas pautas. Gracias a Dios conseguimos unos buenos amigos de mi esposo. Yo hablé con su esposa a través de la guardería, nos comunicamos primero nosotras y después hicimos una reunión de 4 donde ellos nos dieron ya su perspectiva porque ellos ya habían recibido el diagnóstico hace meses y ya habían pasado todas estas etapas. Entonces nos dieron como una guía de, mira, van a sentir esto, van a pasar por esto, pero tienen que hacer esto. Nos dieron un consejo de cómo ellos habían asumido y qué habían hecho y por dónde, qué terapias podíamos comenzar a hacer. Entonces, de verdad, gracias a Dios que tuvimos ese apoyo con estos 2 amigos para contarnos su historia, porque no todo el mundo está abierto a contarte la historia, a contarte lo que siente, a contarte qué hace, ¿no? Para nosotros fue muy valioso contar con ese apoyo en ese momento porque nos dieron el diagnóstico y no sabíamos literalmente qué hacer. O sea, no, ¿qué hacemos? Bueno, nos recomendaron 2 centros, pero no sabíamos qué terapia hacer, no sabíamos nada, absolutamente nada. Con ellos fue como un punto de partida. Bueno, podemos ir por acá, vamos a investigar esta terapia, vamos a leer más aquí. Eso fue lo que nos ayudó a nosotros. Y Claudia, vos amiga, ¿cómo asumiste el diagnóstico? Bueno, después de la etapa de llanto, de la etapa de negación también, tuve una etapa de negación del por qué, que gracias a Dios pasó muy rápido, porque dejé de preguntar el por qué y empecé a leer, empecé a investigar, peregriné de médico en médico, en un inicio durísimo. Entre uno y otro profesional, el panorama cada vez era más duro. De tener un hijo sano, particularmente en una semana pasé a tener un hijo ciego, sordo, vegetal y tantas cosas que, gloria a Dios, ahora no lo son, que no lo eran. Pero sí tuve bastantes opiniones muy negativas y por sobre todo en mi cabeza no dejaba de salir el síndrome de Joubert, que es lo que tiene Gael. Entonces, como tú dices, Jenny, no encontraba un rumbo, no tenía un punto de partida, no sabía qué hacer, no sabíamos por dónde empezar. Entonces, al ser el único niño diagnosticado acá en Bolivia, empecé a buscar ayuda afuera a través del internet. Entonces encontré una fundación en Estados Unidos donde se encargaban de investigar estos casos tan raros como el síndrome de Joubert. Ellos estábamos en pandemia, entonces se comunicaron con nosotros, nos hicieron una entrevista vía online, nos pidieron que enviemos la resonancia magnética y también nos enviaron pruebas genéticas para enviarle nosotros. Pero bueno, este proceso fue largo, fueron meses, pudimos confirmar el diagnóstico. Mientras tanto, bueno, yo dije, ¿qué hago ahora? Ellos nos aconsejaron, entonces hagan esto, empezamos con fisioterapia por la hipotonía. Y así, ¿no? Empezamos este camino de terapia, a cambiar el rumbo de vida, dejé de trabajar, ¿no? Cerré, yo tenía un centro médico y cerré. Me dediqué solo a mi niño y a mis niños, porque también veía que yo abarcaba todo en Gael, pero mis otros niños, ¿qué? Entonces los acompañaba a un lado, estaba con ellos, que quizás en algún momento sentía que los dejaba a un lado. La culpa estaba por sobre todo estaba la culpa, porque no hubo algún momento, más bien un momento que algunas personas quisieron encontrarle el porqué, ¿no? Tal vez lloraste en el embarazo, tal vez te vacunaste porque estaba lo del COVID. O sea, creo que en su momento escuchar opiniones me afectaron. Hoy ya no, hoy soy muy, muy directa con lo que he venido estudiando, investigando sobre todo esto, y creo que no es productivo que me llegue a afectar, pero en su momento sí lo hizo. Entonces era un avance
y retroceso de asumir esto, ¿no? Era un avance familiar, era un avance de mis hijos, de mi familia, de todo, y retroceso. Entonces nos liberaron de pandemia y nos fuimos a la Argentina gracias a unos amigos igual de mi esposo, y terminamos en un centro, en el hospital Fleni, que es un hospital de neurorehabilitación en la Argentina bastante grande, donde sí pudimos tener profesionales que habían tratado con el síndrome de Joubert anteriormente. Y ahí empezó en realidad un rumbo. Empezó una guía de qué tengo que hacer, cómo tengo que dirigir la vida de mi niño, cómo va a ser las cosas de ahora en adelante, sin imaginarme que esto iba a ser solo la puntita del iceberg que se venía a venir, ¿no? Porque en ese momento tenía un niño hipotónico, flácido, que prácticamente no lloraba, dormía todo el día, y era mi Gael, mi bebé que iba creciendo, mi bebé grande. Y bueno, llegaron los 2 años, ahora él ya tiene 3 y empezaron a pasar nuevas cosas. Él ahora tiene agregado problemas sensoriales, podríamos llamarlo un tema como un autismo, entonces empezaron nuevos problemas. Pero como los tiempos de Dios son perfectos, ya me agarró esto más madura, más... No es fácil de aceptarlo, no es fácil de digerirlo. Cada día voy y vengo. Tal vez hasta ahora no lo he asumido en su totalidad. Pero como dice nuestro podcast, hay que vivir un día a la vez, y es parte de lo que ni siquiera sé que va a venir, ¿no? Al tener un niño con un síndrome genético tan complejo, no tengo la menor idea que va a venir. A Gael lo investigamos a nivel genético en su totalidad y tengo múltiples genes afectados dentro de él. Trato de no pensar en ello, de no leer la perspectiva de vida, ni cómo están otros niños Joubert, ni trato ya no de meterme tanta negatividad en mi cabeza, sino ir trabajando con Gael. Y creo que uno de los principales objetivos de estar así como estoy ahora es crear un propósito de este síndrome, de síndrome tan odiado para mí. Creé un propósito porque abrí un centro de neurorehabilitación para niños aquí en Bolivia. Al ser médico, me di cuenta que mi rumbo tenía que cambiarse en vez de cerrarlo. Entonces, creé Neurosense a razón de mi experiencia en la Argentina, y ahora tengo muchísima comunicación con papás, con mamás, con familias, con tutores que están atravesando por una situación similar, y uno de los principales objetivos es que lo que nosotras vivimos y lo contamos ahora sea más fácil, porque ese primer paso, esa primera guía, muchas veces el primer profesional que caes no te lo da. No. Entonces, bajo mi experiencia y con la empatía que yo puedo reflejar hacia los papás, les puedo ofrecer las herramientas necesarias para poder guiarlos, acompañarlos. Y bueno, he visto muchas realidades. En el proceso he visto que no se debe ni minimizar nada, ni maximizar nada. Cada mamá, cada papá vive su proceso. El síndrome de Joubert puede ser una parte, el autismo puede ser otra, el síndrome, miles de cosas que pueden suceder, le pueden afectar de diferentes maneras a papás que muchas veces se negaron, otras veces avanzaron. Entonces, yo cambié mi vida. Asumirlo fue cambiar totalmente la vida, y siento que ha cambiado la vida de mi familia, de mis amigos alrededor. He cambiado de amigos también, he cambiado de rumbos, de objetivos. Mis niños ahora son niños que crecen bajo la inclusión, niños que defienden a capa y espada a su hermano, que ellos dominan lo que es el síndrome de Joubert y se sienten orgullosos de lo que es su hermanito ahora. Entonces,
es difícil, no es fácil hablarlo, no es fácil reflejarlo, como tú decías, Jenny, la sonrisa que prácticamente tenemos que seguir porque por dentro no estamos así. Pero es parte de vivir también. Y es parte de asumir en algún momento lo que nos ha tocado. ¿Y tú, Jessie, cómo la asumiste? Siempre digo, ¿no? Cuando me preguntan, hay un antes y un después. La Jessica de antes, la Jessica de hoy, de aquel día. Lógicamente a todos nos afecta muchísimo, muchísimo. Sí, yo entré en depresión, por así decirlo, unas 2 semanas. Y no tanto fue el día que me llega el diagnóstico, porque yo tengo 2 etapas, ¿no? Entonces, cuando me llega el diagnóstico fue una búsqueda desesperada porque no quería aceptarlo, ¿no? Entonces, del diagnóstico a cuando tengo mi primer encuentro con la enfermedad, que es el día que Leandrito hace el paro respiratorio y me lo intuban, que ahí ya fue como que, ok, existe y avanzó más rápido de lo que se creía. Entonces yo cuando recibo el diagnóstico, como les digo, 3 semanas de búsqueda, llamando a cientos de hospitales que nos puedan recibir. Porque claro, aquí viene todas las personas, ¿no? Llama a tal persona, la atendieron, la llevaron, todo eso. Lógicamente que los diagnósticos son diferentes y es el primer choque de realidad que te das cuando llamas y efectivamente no, su caso todavía es en estudio y no lo podemos atender. Entonces era como que cada negativa era un golpe, ¿no? Un golpe y eso no me dejaba, pero yo seguía desesperadamente, incluso creyendo que yo no iba a necesitar nada de lo que me decía el diagnóstico. Y el primer choque, como les digo, que ahí sí sentí morir. Ahí yo me fui. Y ahí yo tengo un bloqueo, ¿no? Del día que los reaniman a Leandrito. Llego con mi hijo en brazos muerto. Y ese día yo tengo fragmentos. La verdad que de ese día tengo fragmentos. Y esas son las 2 semanas de duelo, de bloqueo, de ser un zombie andando. Y aparecen esos ángeles. Lógicamente todo el mundo me llamaba, me daba palabras, me decía no, que así, que esto. Pero yo no me sentía identificada con nadie y sentía de que nadie me entendía porque no era lo mismo, ¿no? Entonces me llamaban a veces otras mamás que con problemas de cardiopatías, otras cosas, no, que mi hijo salió. Y yo, claro, es que no es lo mismo. Y yo decía, claro, ella nunca lo va a entender porque mi diagnóstico es otro y no es lo mismo y no es lo mismo y en eso bloqueo. Pero llega una persona que no es de acá, pero vivió acá un tiempo, me llama y la verdad que siempre, quizás ella ya ni lo sabe, pero fue mi ángel. Ella tuvo una niña con el mismo diagnóstico de Leandrito, atrofia muscular espinal tipo 1, que ya había fallecido, pero me decía todo lo que yo sentía, lo que me iba a pasar. Entonces fue ahí, ese día fue el día que yo asumí. Y realmente me sentí con los pies en la tierra, lloré hartísimo con ella porque yo solo me sentí identificada con ella, porque ella me entendía, me decía, y te va a pasar esto y va a pasar lo otro, y yo no tomaba decisiones si ella no me escuchaba, digamos, ¿no? Entonces fue como que ese ángel me hizo aterrizar y de ahí levantarme. Y las palabras más hermosas que yo siempre voy a decir es que no hay buenas ni malas decisiones, me dijo. Solo la que tu corazón te diga, porque para vos como mamá, sabes qué es lo correcto. Porque yo la llamo, porque ya Leandrito iba intubado 20 y tantos días y nos estaban pidiendo acceder a la traqueostomía. Y yo estaba negada, porque yo decía, no, él no va a necesitar. O sea, yo en mi cabeza, en mi falta de conocimiento, creía que yo ya lo amarraba. Y que, o sea, su vida y todo. O sea, pensás que es más drástico una traqueostomía que una intubación, ¿no? Y le llamo a ella. ¿Qué hago? ¿Acepto o no acepto? Y ella me dice, esa es una respuesta que no te puedo dar. Porque yo sentía que moría. O sea, yo decía, no acepto y lo dejo morir, ¿no? Porque igual era una lesión. Entonces, me dice, y ahí fue cuando ella me dice, es una respuesta que vos tenés que dar. Y Jessica, lo que tu corazón te diga. Y efectivamente lloramos un montón. Pero a partir de que yo acepto acceder a la traqueostomía, porque lógicamente Leandrito cognitivamente estaba a 100 puntos,
100 puntos, y es lo duro de esta enfermedad. No hay daño neurológico en sí. El deterioro neurológico se da posteriormente con los paros y otras afecciones, pero ellos entienden, ellos escuchan, ellos nos ven, entonces no hay un por qué no seguir luchando por una vida como otras personas, digamos, ¿no? Que en algún momento igual y el escuchar esas voces en que todo el mundo te dice, pero lo vas a amarrar a un respirador, pero no sé qué, y ahí después entendí, a ver, o sea, entre todo ese cuchicheo y voces que te murmuran, yo dije, a ver, el único que tiene la última voluntad es Dios. Entonces, todo lo que en la ciencia me permita luchar por su vida, lo voy a hacer. Y si aún haciendo todo eso no resulta, es la voluntad de Dios. Y a partir de ahí, de que, bueno, Leandrito, accedemos a la traqueostomía, salió mejor de lo que yo esperaba, es más, riendo, despierto y riendo, que yo me quedé sorprendida. Aprendí a vivir, o sea, mi diagnóstico con propósito. Entonces, y de ahí dije, no, este diagnóstico viene con un propósito. ¿Y un propósito de qué? Y ahí entendimos, Leandrito me ha dado muchas respuestas, porque es como que una conexión más cercana con Dios que yo tengo, siempre la tuve, pero ahora es muy directa. Hago una pregunta y tengo la respuesta. Y ahí fue que me mostró el servicio a la comunidad. No necesariamente de una manera económica, que es lo que la mayoría piensa, sino que esto siempre estuvo, ¿no? Crear una comunidad de apoyo, vivir buscando mejoras para diagnósticos como los nuestros. Y la verdad que yo hasta ahora digo, o sea, lo que ha sido Leandrito para mi vida, ninguna maestría me lo enseñaría, ningún doctorado, ningún PhD, nada. Entonces, yo en estos 4 años y medio he aprendido de medicina, he aprendido de fortaleza, de valor, de resiliencia, todo, templanza. Entonces, lo que nos enseñan nuestros hijos a llegar a nuestras vidas es incalculable. Realmente es incalculable. Nunca vamos a poder, es más, plasmarlo, transmitirlo con la envergadura que llega, pero definitivamente cuando decidí asumirlo, que ha sido ya un buen tiempo atrás, con muchas luchas, con muchos tropiezos, con muchas caídas, efectivamente, porque como mencionaba Claudia, hay caídas, ¿no? Porque tenés un diagnóstico, pero siempre vienen cosas nuevas a las que no estás preparado. Han venido otros desafíos, han venido complicaciones con la enfermedad de Leandrito, ajenas a la patología, pero que van relacionadas, y sentís caer, pero te levantas. Te levantas más rápido que antes, eso sí. Sí. Después de que asumís un diagnóstico y ya pasaste este proceso, creo que nosotras ya nos levantamos, Sí. nos sobreponemos ante cualquier cosa. Y la fuerza viene de ellos, lógicamente. Nuestra fuerza, a mí mi fuerza es Leandrito. Yo digo, no puedo caer si yo lo tengo a él con toda esa vitalidad, luchando al pie del cañón, y es el que lleva la peor parte, ¿no? Y realmente, o sea, ¿cómo asumo hoy por hoy? Es ser luz y no sombra, siempre digo. Seamos luz y no sombra. Y tenemos días duros, y es más, casi la mayoría, pero siempre estamos con una sonrisa, porque al final de cuentas, para enseñar a otras personas de que podemos salir adelante, más allá de un diagnóstico, más allá de cualquier adversidad, podemos seguir adelante siendo mejores cada día y siempre dando lo mejor de nosotros. Que aprendemos de nuestro entorno, ¿no? Cada día aprendemos más, cada día, sí, son días a veces duros, pero también hay días que son inmensamente gratos. Conocer gente nueva que está pasando por, no vamos a decir mejores o peores, porque creo que cada quien tiene su forma de llevar, ¿no? Su diagnóstico. Uno puede pensar, otro es mejor, otro es peor, no hay forma de medirlo, ¿no? El dolor de un padre o el cómo lo asume el diagnóstico, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es lo que uno aprende a partir de ese día, ¿no? En la persona que te convierte,
en las ganas de tener un propósito en la vida, de buscar no solo estar bien tú, sino que tu entorno esté bien, tus amigos estén bien. O sea, busca que si conoces a otra persona y tiene un hijo con diagnóstico, darle ese apoyo, darle esa templanza, esa fortaleza de que puede seguir adelante. Aun cuando uno esté aterrado y esté quizás pasando por un momento terrible, pero saca la fuerza de no sé dónde para darle también valor a la otra persona. Eso es lo que más me sorprende de todo lo que he aprendido, ¿no? Aparte de que cada día aprendo de personas increíbles que llegan a mi vida, como tú, Jessy, como tú, Clau. Yo me acuerdo, yo con mi diagnóstico no había hablado contigo, pero veía todo lo que escribía. Pero me tocó hablar con Claudia. Llegué a Claudia por un regalo de cumpleaños de mi esposo. Y me sorprendió que ella ya había hablado no sé con cuántas universidades para hacerle el estudio a Gael. O sea, había movido cielo y tierra y yo decía, no. O sea, yo estoy en pañales. Yo decía, yo estoy en pañales. O sea, esta mujer se ha comido al mundo y yo todavía nada. O sea, yo decía, Claudia, impresionante. No, yo hice esto, la investigué aquí, me metí acá, hablé con esto en la universidad. Yo decía, ¿yo qué estoy haciendo en mi casa? No, ya me voy a... Creo que ahora que lo cuentas, recién me doy cuenta de la magnitud de lo intensa que fui en algún momento. No, pero bien, no, o sea, no lo tomes a más. No, Pero fue, escucharlo así es choqueante. No, todo lo contrario, yo considero más bien que esa es la actitud, ¿no? No es... todo lo contrario, yo decía, wow, qué templanza, o sea, hacía cosas que yo decía, no se me había ocurrido, o sea, es ese como proactividad, o sea, me monto y salgo adelante y metió la cabeza por un sinfín de lugares a ver a dónde había una respuesta y me pareció sumamente maravillosa la actitud. Yo dije, para mí fue como un punto de reevaluarme y decir, yo también tengo que ir más allá. A la par que yo en ese momento comencé a hacer el apoyo de Claudia. ¿Por qué? Porque aun cuando Gael no tenía el diagnóstico de autismo, tenía varias características que asemejaban sus conductas a las de Victoria. Entonces, para mí, fue fácil darle el apoyo a Claudia en ese momento de ciertas situaciones, cómo podía manejarlas. En cierto modo, yo estaba en unas cosas más avanzadas que Claudia, pero Claudia me estaba más avanzada, ¿no? Y después ya hablar con Jessy, que me acuerdo que fue el año pasado con lo de Julio, ya fue a otro nivel. O sea, ya Jessy está en la estratosfera y más allá. O sea, ya es que como papá, bueno, mamás, ¿no? En nuestro caso, nunca aceptamos un no de respuesta, ¿no? Entonces, es lo que yo siempre digo, o sea, nosotros nos tocó la etapa crítica de estar en una terapia y al mes llega la pandemia. Entonces, necesitamos cánulas, número tanto, necesitamos, o sea, un montón de cosas y no habían. Entonces, yo me volví importadora. Mira, el FBI no lo haría, ¿no? Entonces, entre tantas búsquedas, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros no pudimos salir, que sí estábamos buscando salir, pero los tiempos de Dios y Dios tiene sus planes perfectos. Entonces, Leandrito hizo los paros respiratorios antes de que viajemos. Entonces, ahí es como que uno dice, buscar 18 hospitales de Estados Unidos. Me comuniqué sin saber inglés más o menos, ¿no? Pero más o menos traductor y todas esas cosas, pero en realidad uno también va viendo qué hacen otros papás, y en el caso de ustedes, así como Claudia, digamos, ¿no? Y al final te vas relacionando con personas que te motivan a seguir buscando, o sea, porque no es que, recibimos el diagnóstico, ya tenemos el tratamiento y ahí nos quedamos. La búsqueda es continuamente, o sea, yo sigo apelando a alternativas de tratamientos, de estímulos, fisioterapias, todo lo que necesita
Leandrito, porque dentro de todo darle una calidad de vida, ¿no? Así es. Entonces, lógicamente, siempre voy a estar pensando y añoro con que se encuentre la cura, ¿no? Que es lo que más anhela mi corazón, pero dentro de, hasta que llegue a eso, ¿qué hacer, no? Y cómo seguir buscando y encontrarse con personas como ustedes. Y como decís, en este camino, lo que he conocido y lo que he visto desde encontrarme en una terapia intensiva y ver otras situaciones, realmente me han enseñado a ser más fuerte, más valiente, más guerrera, a intentarlo. Y Es que no somos las mismas mujeres de antes, ¿no? Para estar aquí, ahora, a hablarlo, reírlo, contarlo, llorarlo, ¿no? Somos una mezcla de emociones que no fuéramos nosotras si no hubiéramos tenido que pasar, y lo que tenemos que pasar y lo que se viene, el proceso y asumir desde el día D a lo que estamos ahora y lo que nos falta, ¿no? Así es. Lo que nos falta, pero para que no todo sea tristeza, porque este capítulo fue muy emotivo. Y pensé que no iba a ser tanto. Sí, pero lo había trabajado. Había respirado, pero no pude. Tal vez quisieras reflejar algo bonito que quisieras decirle a otras mamás, que, no sé, Jessy, que quisieras compartir, aparte de la diferencia de mamá, de mujer, de lo que estamos viviendo ahora y lo estamos reflejando en otras mamás. No sé, el tema de la empatía o algo que quisieras compartir, que quizás las mamás están en el día de justo ahora, que quisieran conocer. Bueno, yo siempre les voy a decir de que nadie, a ver, todo el mundo te dice que no llegan niños especiales, por así decirlo, a mamás que no van a estar a la altura. Una tía me dijo, ¿no? Dios da niños especiales a mamás especiales. Y lo tomé con tanto amor porque es así. Y justo ayer comentaba con otras mamás situaciones, ¿no? Porque a todos nos llegan diferentes diagnósticos y a veces hay decesos, ¿no? Y el duelo es tan duro, pero nos da. Yo en algún momento siempre les digo a las mamás cuando están, que a mí, yo nunca lo pensé así. Yo particularmente nunca porque a mí, sino... Pero tal vez alguna mamá se siente identificada con esto. Que no se sientan mal, que Dios no castiga en primer lugar, ¿no? Entonces, al contrario, yo ahora de verdad lo entiendo y digo que somos bendecidas porque nos eligió para estar a la altura de un diagnóstico. Porque sabía que no vamos a abandonar, sino vamos a seguir en búsqueda, dando amor y multiplicando el amor. Porque al final nuestro amor crece, nuestro amor, nuestro apego, nuestra empatía, y estamos aquí para eso. O sea, ustedes, es más, o sea, si ahorita estás pasando por algún diagnóstico, por alguna etapa de prueba, no es el fin del mundo. Sé que va a llegar el día duro, lo hemos pasado todas y este podcast está justamente, ¿no? para poder alentarlas a que va a pasar. Tiene su tiempo, pero va a pasar y lo mejor está por venir, siempre. Entonces no se desmotiven, no se desanimen, la búsqueda está constante y siempre están mejorando como personas, siempre van a estar apoyadas entre nosotras o otra mamá que les va a llegar en ese momento porque Dios manda a sus ángeles, estoy completamente convencida de eso y siempre hay una esperanza y mientras hay fe, hay solución. Eso. ¿Tú, Jenny? Bueno, yo les digo a las mamás, abracen el diagnóstico. Sé que al principio es difícil, pero una vez que lo abrazan y lo aceptan, va a ser mucho más fácil. Todo puede parecer muy difícil al principio, pero todo va tomando su curso y es más las satisfacciones que uno tiene que los momentos difíciles, ¿no? Se multiplican con nuestros hijos, se multiplican con nuestros amigos, van llegando a tu vida personas que de verdad te llenan el corazón y te tienden una mano. Creo que la medida de lo que uno da, eso es lo que va recibiendo también.
Así que si te multiplicas de cosas buenas, eso va a llegar a tu vida. Es mi consejo. Sé que al principio no se va a ver así porque es muy difícil, pero tengan la plena certeza que con el tiempo y con las personas indicadas van a poder abrazar el diagnóstico y no verlo de una manera tan fuerte como se ve al principio. Yo creo que lo dijeron todo. En realidad es lo que sentimos las tres y lo reflejamos en nuestro podcast, en el primer capítulo, agradeciendo a las mamás que nos escribieron, los mensajes hermosos que nos dijeron, nos alentaron a poder hacer este segundo capítulo y a seguir adelante porque nuestro objetivo es llegar a más temas que vamos a ir tocando y darle esa esperanza a muchas mamás que están en el día a día, en el proceso de asumir o ya pasaron por esto o que tal vez no están en la aceptación o en la etapa en que se encuentren, se sientan reflejadas con nuestro contenido. Quiero que sepan que es la vivencia, que cada una lo estamos sintiendo, que cada una lo está reflejando en su propia perspectiva de vida. No es un definitivo, no es el absoluto sí, no es el absoluto correcto, no es lo correcto. En realidad es nuestra vivencia, como nosotros lo hemos vivido a partir de nuestro diagnóstico o el diagnóstico de nuestros niños. Entonces, si te parece, como mamá, como papá o familiar de alguien que te sientas identificado, te invitamos a seguirnos y a comentar y a mantener un contacto porque el objetivo de nuestro podcast es crear una comunidad, ¿no? Sí. Para que ustedes como familiares no se sientan solos y puedan compartir, independiente del diagnóstico de la situación que estén pasando, con nosotras puedan compartir lo que están viviendo, porque nosotras ahora ya lo podemos reflejar, los podemos ayudar, nos podemos ayudar porque siempre necesitamos uno al otro y la situación que estés pasando, te aseguro que vendrán cosas mejores. De la mano de Dios siempre nos sentimos seguros, es nuestro refugio y nuestro lugar seguro y creo que vamos para adelante. Además que una comunidad de sintonía alcanza cosas maravillosas, así que yo por lo menos tuve una vivencia hace pocas semanas, 250 personas viviendo, con diferentes diagnósticos también, pero viviendo bajo una misma sintonía por 2 días y fue maravilloso, los sentimientos y la conexión, lo que se logró. Entonces eso es lo que queremos, ¿no? Buscar esa conexión de que todos estamos pasando por lo mismo, en diferentes etapas, pero pasando por lo mismo y lo que queremos es crear esa red de apoyo, tener una mano amiga y saber que cuentan con nosotros en todo momento. Pueden escribirnos en cualquiera de nuestras redes y van a poder hacer consulta, hacer cualquier sugerencia. Estamos abiertas a que tengan ideas y si quieren que toquemos algún tema en particular también, podemos estar abiertas. Esa es la idea, que participen de este podcast como si fuera de ustedes. Esto es para ustedes y para nosotros y para ustedes. Es un modo de nosotras dar nuestra experiencia, pero también para ustedes porque van a participar de manera directa en los temas que se quieran hablar más adelante y en todas las actividades que en un futuro deseamos hacer. No se va a quedar solo en el podcast, sino que queremos hacer actividades donde involucremos a las mamás y puedan contar también su experiencia. Sí, y no se olviden que un diagnóstico no es un pronóstico, así que todo puede cambiar y mejorar. Y como dice nuestro podcast, que se les quede. Vivan un día a la vez. Ya no hay pasado, ya no hay futuro. El presente, como dice, es un regalo hoy y agradecerlo y vivirlo, disfrutarlo, porque es eso. Ahora lo tienen solo el hoy y vívanlo como si fuera el último. Bueno, arrancamos y no paramos. Cerrado.
Hoy en nuestro segundo capítulo queremos agradecer a nuestra casa que nos brindó el lugar para poder realizar el día D. Gracias a la Cafetería Buen Día. Gracias por el apoyo, por tenernos paciencia en tantos cambios de día. Pero aquí estamos, ya lo logramos. Esperemos que nos acojan otras veces. Por favor. Nos encantó la energía. Siempre nos ha gustado de manera separada la Cafetería Buen Día. Y nos pareció un lugar con una energía maravillosa para grabar este segundo episodio y esperemos que sean muchos más.